Bienvenido a la serie Quick Media Come Follow Me. Aquí cubrimos el equilibrio de 1 Samuel. Aquí es donde entramos en Saúl. Y su historia es de subir y caer. Y la historia, el ascenso de David, que incluye a David y Goliat y su unción de Samuel. Antes de empezar, deberíamos establecer el contexto con el marco del templo. A veces lo repetimos, pero queremos hacerlo de nuevo. Cada vez que veas la unción de un rey o la coronación de un rey, debes situarlo claramente en imágenes y drama del templo, con nuestro intérprete rápido allí, porque estos son rituales espirituales que están ocurriendo. La unción viene del profeta. Samuel hará la unción a Saúl y a David. Ellos serán ungidos para ser reyes. ¿Te suena esto? Luego son ungidos para ser el rey, más tarde. El templo se refiere a un sacerdocio real. Se trata de un rey y un sacerdote, una reina y una sacerdotisa. Esto no es solo la realeza de afuera. Esto tiene que ver contigo y con tu experiencia en el templo, en el capítulo 8 aquí, en 1 Samuel. Aquí los israelitas buscan un rey que los gobierne. Esto no es bueno. Veremos por qué en un momento. Pero lo mismo pasa en el libro de Mormón con Nefi. Él es su rey y luego hacen lo contrario. Van hacia los jueces. Aquí, la autoridad de los jueces en el Antiguo Testamento están bajo los jueces y realmente se convierten en reyes y los sucesores del rey. Cuando Samuel envejeció, designó a sus hijos como jueces de Israel. Esto se asemeja mucho al libro de Mormón, donde existe la religión de los Nehor, no el principio de Nehor que menciono, sino la religión de los Nehor. Uno de sus postulados era el sacerdocio, donde te pagaban como sacerdote para ofrecer perdón o para dar consejos. Te pagaban directamente por la guía espiritual o para juzgarte, de cierta manera, porque a menudo eran los jueces, en ciertos tribunales, etc. Así sucedió. Versículo 3. Sus hijos desviados de Samuel abandonaron al lucre y se corrompieron con sobornos. No es ético. Entonces los ancianos se juntaron, esto es de todo Israel, y se acercan a Samuel y dicen, esto no va a funcionar. ¿Verdad? Eres anciano, tus hijos son todos malvados. Y así queremos un rey. Pongan un rey sobre nosotros. Por eso están gritando por este rey. Necesitan combatir a los filisteos. Les preocupa esto. Necesitamos un rey que salga, nos juzgue y nos guíe a la batalla. Así hacían los reyes en el libro de Mormón. El rey Benjamín tiene una espada, llevándolos a la guerra. En el libro de Mormón las cosas eran distintas. Tenían reyes justos. Había reyes justos, que no se corrompían. Al menos, si lo hicieron por un tiempo, no tenemos registro de eso. Pero aquí este no será el caso, y veremos una distinción muy clara que nos dan los autores entre un cierto rey y estos reyes temporales. Entonces le dicen, eres viejo, tus hijos no siguen el camino, danos un rey. Y esto desagrada a Samuel. Así que Samuel no está nada contento con esto. ¿Por qué no estaría contento? Porque es un gran problema. Vamos a conseguir un rey. Suena bien. Alguien a quien todos podamos seguir. Que nos guíe y nos gobierne, ¿no? Pero esto es lo que el Señor le dice a Samuel. Escucha lo que dice el pueblo. En todo lo que te digan, porque no te han rechazado a ti, pero me han desechado. Que no debería ser su rey. Lo que dice el Señor es, yo soy el Rey de Reyes, soy Jehová, me están rechazando. En una situación ideal, tal vez en Sión. Jesús sería el Rey directo sobre cada individuo. No necesitan un rey temporal, pero están pidiendo un rey temporal. Y vamos a ver que este rechazo de Jesús o Jehová, entonces, al traer un reemplazo para él, que es un rey temporal, no es algo que vaya a funcionar muy bien. Y veremos cómo el autor juega un poco con esto
con los que son elegidos para ser rey. Él dice, miren, les mostraremos cómo será el rey que tendrán. Ustedes creen que es una buena idea, pero esto no es una buena idea. Estos reyes no son míos. ¿Verdad? Realmente se van a centrar en esto. Esto es lo que dice la gente, y creo que es muy interesante. Dicen que también queremos ser como todas las naciones, ¿verdad? Queremos un rey como los demás. Queremos ser como las otras naciones, que nuestro rey nos juzgue y salga a pelear nuestras batallas. Lo dirán de nuevo más tarde. Anhelamos ser como los demás. Creo que nos pasa eso en la iglesia. Mucho. Queremos que nuestro reino llegue y la iglesia sea como el mundo. Y a veces avanzamos hacia eso. Queremos las ideas secularistas. Estamos buscando aprobación. A veces se siente un poco de ese complejo de persecución, sobre todo con quienes han estado en la iglesia por mucho tiempo y tienen esa herencia. Y quieren ser aceptados. Es comprensible. No te enojes con nosotros, por favor. No somos raros. No somos inusuales. Pero eso simplemente nunca resulta bien. Nunca funciona bien. Deberíamos dejar de intentar buscar la aprobación de aquellos que señalan desde el gran y espacioso edificio. Ahora, en el capítulo 9, verás cómo el autor presenta a Saúl, ¿verdad? Él viene de Benjamín, que es una tribu menor, no es una tribu fuerte. Se ven un poco absorbidos por Judá. Están justo al lado de Judá en territorio aquí, muy cerca de Jerusalén, y están siendo absorbidos por completo. Judá es uno de los más fuertes. Judá y Efraín son los dos más fuertes, pero Judá es uno de los más fuertes. Tribus aquí, y Benjamín se siente un poco absorbido por eso. Familias, algunas de ellas de mayor distinción que otros, y de ahí es de donde proviene Saúl, ¿cierto? Él viene de un hombre poderoso, y esto es lo que dice en el segundo versículo. Y tuvo un hijo que se llamaba Saúl, un hombre elegido, un hombre bueno, y un buen hombre. No había entre los hijos de Israel alguien más bueno que él. ¿Ves lo que pasa aquí, lo que el autor intenta mostrar aquí? Elevando a Saúl en esta plataforma a propósito. Desde sus hombros hacia arriba era más alto que los demás. Escuchamos estos dos términos aquí. Se refiere a la gran estatura. Lo encontramos en el primer Nefi, en el primer versículo o 2. Nefi tiene gran estatura. Él dice eso. Esto es una cosa literaria, hacer y decir. Esta es una persona que es digna de ser rey, ¿verdad? De ser un guía. No obstante, esta idea de gran estatura y características físicas, veremos más adelante que no es lo que el Señor valora. Es un buen activo, pero tal vez a veces conduce a problemas. Y veremos eso con Saúl. Lo veremos en su descenso, de su reinado. También vemos esta idea. Alta estatura con individuos como Nehor. ¿Verdad? El autor habla de Nehor, habla mucho de su gran estatura. Y su muerte de Gideón, ¿no? Es algo grande, su poder físico. Eso es genial, pero muchas veces no es lo que funciona. Si tienes eso y un buen corazón, bueno, entonces eso es bastante bueno. Mezcla. Pero no siempre sale así. Nimrod es igual, ¿no? Un gran y fuerte cazador, probablemente muy atlético, robusto. Pero pienso que hay una sensación de, vamos a mejorar las características físicas de esta persona, porque les faltan tanto los atributos y características espirituales. Así que bajamos un poco más aquí. Y la historia es que Saúl va en busca de los burros de su padre. Se encuentra con Samuel. Y el Señor le dice a Samuel, escucha, antes de que Saúl vea a Samuel, dice que viene. Él dice, mañana a esta hora enviaré a un hombre de la tierra de Benjamín, y lo ungirás como capitán de mi pueblo Israel.
para que salve a mi pueblo de eso. Es curioso, capitán, usa la palabra capitán. Es como si tuviéramos capitán Moroni, ¿verdad? Que él pueda salvar a mi pueblo de la mano de los filisteos. Este es un problema muy grande aquí. He mirado a mi pueblo porque su clamor ha llegado a mí. Saúl se presenta así. Este es el rey. Este es el hombre que nos salvará. Con su gran altura nos conducirá a la batalla. ¿No es así? Es un buen hombre. No hay hombres mejores que Saúl, se nos dice aquí. En el capítulo 10, Samuel tomó un vial de aceite. ¿No es así? Piénsalo. Y lo echó sobre su cabeza. Y lo besó y dijo, no es porque el Señor te ha ungido como capitán sobre su legado. Es aquí donde es ungido realmente. En el rey aquí. Y luego en el verso 9. Otra construcción de su carácter. Y sucedió que cuando se dio la vuelta para irse de Samuel, Dios le dio un corazón nuevo, ha renacido. Y todos esos signos se cumplieron ese día. Así que, vaya qué rey tan perfecto que tenemos aquí en Saúl. Y esto es interesante en 23 y 24. Y fueron a buscarlo. Y cuando se puso entre la gente, era más alto que todos desde los hombros hacia arriba. ¿No es así? Lo ves de nuevo aquí. El autor nos está dando un mensaje sobre cómo tiene los rasgos físicos y el corazón para ser rey. Pero el corazón puede cambiar y los atributos físicos pueden ser un detrimento. Y Samuel dijo a todo el pueblo, mirad a quien el Señor ha elegido, que no hay nadie como él, entre toda la gente, ¿verdad? Y la multitud clamó y dijo, Dios proteja al rey. Esto es lo que sucede con cada unción, que Dios salve al rey. Esto es algo que todavía se realiza en las naciones cristianas con la monarquía hoy. Esto es lo que ocurre con Jesús cuando viene. En la última procesión, la procesión real, la última semana de su vida, llega del este desde Betania, desciende en un burro a través de la puerta oriental de Jerusalén. ¿Qué está sucediendo aquí con la gente lanzando las palmas y desgarrando sus vestiduras como hicieron con Moroni? Con el capitán Moroni, y él avanza. ¿Qué está pasando? Esta es una procesión real. ¿A dónde se dirige? Va al templo. Y lo curioso aquí, todo esto se conecta con el templo. Observa, donde dicen, Dios salve al rey. ¿Qué clama la multitud cuando Jesús pasa en el burro? ¿Hosana o Hosana? ¿No? ¿Qué significa eso? Bueno, no es Dios salve al rey. No dirás, Dios salve al rey de reyes cuando Él pase. Lo que tú dices es Dios sálvame. Dios sálvanos. Es lo que significa Hosana. ¿Qué hacemos en la dedicación del templo? ¿Cierto? Ahora estamos dedicando el templo por donde el rey ha entrado por la puerta del este. Y ahora entra al templo. Hosana, Hosana, Hosana. Que Dios salve al rey, que Dios salve al rey, que Dios salve a la reina, que Dios salve a la reina. Pero, Dios sálvame, o Dios sálvanos, Dios sálvanos, Dios sálvanos. ¿Cierto? Todo esto está relacionado. La procesión real y los rituales reales son parte de templo. Ahora, en el capítulo 13, es aquí donde Saúl empieza a desviarse y ofrece una ofrenda quemada. Se sale de los límites, no obedece a los mandamientos del Señor. Hoy lo vemos y pensamos que cometió un error. Para ellos esto es una gran blasfemia, lo que él hace. ¿Cierto? Y está dando un giro claro alejándose de ser obediente a Dios, al Rey de Reyes. Y aquí está este gran hombre de gran estatura. Nadie es mejor que él. Bueno, y ahora está cambiando su corazón y está asumiendo el poder y creyendo que puede usarlo más que las restricciones que el Señor le otorgó. Y así comienza a desobedecer con esto y volverá a pasar. En el capítulo 15 quiero repasarlo. Es preciso investigar a los amalecitas mencionados en el verso 2 del Antiguo Testamento.
Debemos reconocer que están por todas partes, el gran enemigo de Israel. Los amalecitas querían aniquilar a Israel. Y el Señor dijo, necesitas exterminarlos. Necesitas eliminar a cada amalecita. Y es importante entender esto. Hay una razón, ya que existe un mandato real que ordena matar a cada amalecita del Señor. En nuestra sociedad occidental actual estamos alejados de la violencia real, no la violencia que sufren estas civilizaciones. Y a veces es difícil ser un historiador de lunes por la mañana y ponernos en sus zapatos y ver toda esta violencia y al Señor ordenando estas cosas. No nos resulta creíble. Es difícil de comprender. Y pienso que hay varias razones para ello. Creo que hay edición. Creo que hay influencia deuteronomista aquí que es un poco más estricta. A la vez, sin embargo, la civilización era más cruel. Así que debemos ser cuidadosos al juzgar. ¿Cómo puede el Señor pedir esto? Creo que tiene sus razones. Creo que en su cultura de entonces, Él tiene razones para hacerlo. Mira el segundo versículo. Así dice el Señor de los ejércitos. Recuerdo lo que Amalec hizo a Israel, cómo lo esperó en el camino cuando subía de Egipto. ¿No? Esta es la primera oposición de un enemigo que viene a Israel después de que salen de Egipto. Están esperando para destruir a Israel de inmediato. Y esto nunca se desvanece. ¿Por qué sigo mencionando a los amalecitas y dejándote saber lo malos que son y por qué existe este mandato de exterminar a todos los amalecitas? Creo que hay un fuerte vínculo con el libro de Mormón en esto. Y creo que he hablado de esto un par de veces. Pero quiero incorporar el libro de Mormón siempre que sea factible. No tengo certeza, pero no creo, como se ha escrito anteriormente en la erudición sud, que los grupos disidentes de los nefitas, que tienen los nombres que incluyen un MLK, son disidentes debido a que son mulequitas. ¿Verdad? Recuerdas que tienes a los nefitas que se fusionan con los mulequitas. Y luego la erudición sud dice, bueno, tienes a los amalecitas y a los amaleciaitas. Y ya que tienen MLK en su lenguaje, los mulequitas que se están apartando porque están desvinculándose políticamente de la tribu nefita. Creo que una respuesta más correcta sería que no lo es. No son los mulequitas, sino un término usado y tomado del legado de Israel, que es de los amalecitas. En realidad, esa es una de las personas que se separan de los nefitas o los amalecitas. ¿Por qué se les llama amalecitas? Este es el legado. Esto es lo que Lehi trae. Esto es lo que se encuentra en las planchas de bronce. Me parece más sensato, y he argumentado esto antes en un episodio anterior. Pero creo que es un legado sólido que se debe considerar para entender por qué estos disidentes llevan ese nombre. Los amalecitas del Antiguo Testamento y no los mulequitas del Libro de Mormón. Ve y ataca a Amalec, destruyendo todo lo suyo por completo. No perdones, mata al hombre, mujer, infante, lactante, buey y oveja, camello y asno. Otra vez, resulta difícil comprender la razón por la cual el Señor solicita esto. Él trajo la inundación, que acabó con todos, o a todos en el área, al menos. Así que, de nuevo, historiadores del lunes por la mañana a veces tenemos dificultades para cerrar la brecha del tiempo, la geografía y la cultura. Con esto, lo que ocurre aquí nuevamente es que Saúl no obedece. No mata a Agag, que es el rey amalecita. Los deja con vida, deja a otros vivos. No mata a todas las ovejas y bueyes, pero permite que su gente recoja el botín que obtienen de los despojos de la batalla y los utilice como sacrificios por lo que han conseguido aquí.
Y esto no está bien, ¿cierto? La palabra del Señor llegó a Samuel diciendo, me arrepiento de haber puesto a Saúl como rey. Saúl se ha desviado, ya que se ha apartado de seguirme, y no ha cumplido mis mandamientos, y le dolió a Samuel y clamó al Señor toda la noche. Samuel ya sabía que esto iba a pasar. Él había visto lo que sucedería con un rey terrenal en comparación con un rey divino. Saúl le dijo, bendito seas tú del Señor, he cumplido el mandamiento del Señor. Los sacrificios, ¿cierto? Lo hace en nombre de lo correcto, pero en realidad solo desobedece. Desobedece al Señor y se está saliendo de los límites, haciendo cosas que no debería en un lugar de gran blasfemia. No entendemos esta parte también, pero sería muy blasfemo que él hiciera esto, y está desviando al pueblo, como su rey, en tener y hacer estos sacrificios. Entonces Samuel dijo, ¿qué significa este balido de las ovejas en mis oídos y el mugido de los bueyes que oigo? Es decir, desobedeciste. Debías destruir todo. Y Saúl dijo, los han traído de los amalecitas porque el pueblo ha perdonado lo mejor de las ovejas y de los bueyes, para sacrificar al Señor tu Dios, y el resto lo hemos destruido totalmente. Entonces los guardaron para sacrificar, ¿cierto? Aquí comentamos. En el capítulo 22, Samuel cuestionó si Dios prefiere ofrendas o la obediencia. La voz del Señor: obedecer es mejor que ofrecer sacrificios. Y escuchar que la grasa de los carneros. Has desechado la palabra del Señor. Él también te ha rechazado como rey. Está bien, así que aquí estamos ahora. Él le va a decir a Samuel, o Samuel le va a decir a Saúl, ya no vas a ser rey. Está hecho. Has sido rebelde y has fracasado. Así que este gran hombre, Saúl, no hay mejor que él en todo Israel. Y todas las cualidades físicas y demás para guiarlos en la batalla, así como los atributos espirituales y de carácter de un corazón, según el corazón del Señor, ha caído ahora. Porque esto es lo que ocurre. No son reyes del cielo. Estos son hombres que cometen errores y pueden volverse. Capítulo 16. Samuel está buscando. David, el Señor le dice que se dirija a Isaí de Belén. Visite a sus hijos y el Señor le dirá quién de ellos será. Ser ungido para convertirse en rey, ¿verdad? Así que llega a Belén. Todos los hijos que deberían estar en la edad adecuada son traídos ante él para ser rey. Pero hay otro que no se presenta. El Señor dice, no es ninguno de estos. ¿Tienes otros hijos? Dice Samuel. Él dice, hay uno más que cuida las ovejas. Así que dice, tráelo. ¿Cierto? Así que esto es lo que Samuel dice aquí, o lo que el Señor le dice a Samuel. No te dejes llevar por su aspecto. No juzgues un libro por su portada o en la altura de su estatura. Es un buen rasgo, pero eso no basta, porque lo he desechado. Porque el Señor no mira como lo hace el hombre. El hombre se fija en lo exterior, pero el Señor se fija en el corazón. Y por eso busca al hombre con el corazón adecuado. Así actuó con Saúl. Tenía todas estas otras grandes cualidades físicas, pero eso no es realmente lo que el Señor consideraba. Era su corazón, que era bueno. Simplemente se dañó. Lo mismo le pasará un poco a David. Tal vez no en la misma forma, pero no termina muy bien, ¿verdad? Así que se fija en el corazón. Lo interesante es que David no tiene gran estatura, porque es joven. Tiene alrededor de 13 años, pero será de gran estatura. Lo verás aquí en un momento. Así que lo que sucede es que, bueno, por supuesto, va a ser ungido para convertirse en rey. No está siendo ungido rey ahora mismo. Va a ser ungido para convertirse en el rey. Versículo 13. Luego Samuel tomó el cuerno de aceite. Hay una imagen del templo allí, y lo ungió en medio de sus hermanos. Desde entonces, el Espíritu del Señor acompañó a David en todo momento, guiándolo y fortaleciéndolo.
Así es como le va a Saúl, un giro en su corazón. No, es la misma idea. Son buenas personas. Son grandes hombres. O chicos aquí en este caso. Pero el Espíritu está con ellos. ¿Verdad? Son ungidos. El Espíritu fluye siempre. A la unción, al aceite de unción. Ahora, capítulo 17, David y Goliat. Un campeón llamado Goliat de Gat salió del campamento filisteo y medía 6 codos. Y su envergadura es enorme. Mide 9 o 10 pies. Y esto sucedía frecuentemente pasaba. A veces en tiempos antiguos, en vez de tener una batalla completa con todo el ejército contra el otro, enviarías tu campeón. Y ese campeón desafiaría al campeón de las fuerzas opuestas. Se batirían en duelo. Y el que ganara, ganaría la batalla, ¿verdad? Y se rendiría a las fuerzas opuestas. Así que, este es su campeón. Los filisteos se sienten bastante seguros, ¿verdad? Se sienten bien con lo que está pasando aquí. Así que nadie quiere enfrentarse a Goliat. Todos estos hombres de los elegidos para el ejército aquí de Saúl no lo harán. No pelearán por 40 días. Llevan ahí mucho tiempo, un largo periodo. David llega y se pregunta, ¿por qué no luchamos juntos? Esto simplemente es ridículo. Somos el ejército de Dios. Desafían y lo están profanando. Así que necesitamos salir y encargarnos de esto. Hagámoslo. Y David escucha las palabras de Goliat mientras está allí en el campamento, que dice, ya sabes, trae a alguien aquí. Trae a quien tengas. David quiere luchar contra él. David quiere ser el campeón. Así que los hombres de Israel dijeron, ¿has visto a este hombre que ha venido para desafiar a Israel? ¿Y será que el hombre que lo mate, el rey le dará grandes riquezas, y le dará su hija, que es Mical, y liberará la casa de su padre en Israel? Así que libre de impuestos y otras cosas que podría tener de las que tendrían que preocuparse. David habla a los hombres que están cerca de él, y dice, ¿qué se hará al hombre que mate al filisteo y quite el oprobio de Israel? ¿Quién es este filisteo incircunciso, que se atreve a desafiar las fuerzas del Dios vivo? Imagínate a los hombres a su alrededor riéndose un poco de él. Y entonces sus hermanos están enfadados por lo que dice. Y los hombres, mientras él sigue hablando y tratando de hacer que él sea el que luche como campeón y pelee contra Goliat, esto finalmente llega a Saúl y él se entera de él. Así que David va a Saúl y le dice que no se desanime el corazón de nadie por él. Tu siervo irá y peleará con este filisteo. Ahora de nuevo, esto es un poco más tarde desde el momento en que fue ungido. Esa es mi suposición. No era necesariamente alto en ese momento. Ahora sí lo es. Lo sabemos. Porque Saúl es muy alto de estatura. Quizás sea muy joven para alistarse. Creo que tiene 18 años. Tal vez tiene 16. Pero David es un hombre muy grande. Y Saúl le dijo a David, no puedes ir contra esto. Y Saúl le dijo a David, no puedes luchar contra este filisteo porque eres solo un niño. Y él es un hombre de guerra desde su juventud. Y puedes imaginar a Nefi en esta situación similar aquí, regresando y diciendo, iré y haré las cosas que el Señor ha mandado. Muy, muy similar. De hecho, Nefi va a tomar la espada de Labán y le cortará la cabeza. ¿Qué sucederá con David y Goliat? David le va a cortar la cabeza a Goliat. No, con su propia espada. Así que David le dice a Saúl, tu siervo, cuidaba las ovejas de su padre, y llegó un león y un oso, y se llevó un cordero del rebaño. Él lo convencerá, argumentará, para que lo deje salir como campeón. Tiene un buen argumento. Él dice, y salí tras él, y lo golpeé, y lo libré de su boca. Y cuando se levantó contra mí, lo tomé de la barba, y lo golpeé, y lo maté. Tu siervo mató tanto al león como al oso. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios vivo.
Lo que resulta interesante aquí es que continúas con esto en el siguiente verso. No lo menciona debido a su estatura o su fuerza física, aunque parece tenerla. Él dice que fue el Señor quien lo libró y entregó al oso y al león a su poder. Él menciona aquí, el Señor que me salvó de la garra del león y de la garra del oso, me salvará de la mano de este filisteo. Y Saúl le dijo a David, ve y que el Señor te asista, así que lo convence. Saúl reflexiona, está bien. ¿Quién más aquí en este campamento ha matado a un león y a un oso? ¿Cierto? ¿Quién más aquí de joven ha hecho esto? Y por eso está convencido de que este es el indicado. Y pienso que David es alto en este momento, porque va a ponerse la armadura de Saúl. Bueno, ¿por qué intentarías hacer eso si Saúl es literalmente más alto que cualquier otro hombre en Israel? David es un hombre grande, van a probar su armadura. Él se la va a poner, no le va a gustar, no porque sea demasiado grande, sino porque no la ha usado, no ha luchado con armadura antes. No quiere una espada, no quiere la armadura puesta, y aquí es donde entra el autor. Y de verdad nos dirige hacia esto, porque quiere hacernos ver que es el Señor quien lo libera, no son las armas humanas las que aquí lo hacen. Es la diferencia entre, seguimos hablando de todo lo que es grande en estatura y fuerte y la apariencia frente al corazón. Y aquí es donde tenemos al Señor guiándolo sin la ayuda del hombre. Este es el Señor que entregará a Goliat en sus manos. Por lo tanto, David dice, no quiero la armadura, la arroja, no lleva espada en absoluto. Y agarra 5 piedras, las pone en una bolsa y tiene su onda lista. Y avanza. Corre hacia Goliat, ¿cierto? Sin dudar, sin preocuparse. 100% de fe en lo que va a hacer. Y pienso en 2 cosas aquí. Creo que no solo es un gran ejemplo de fe y coraje, ¿verdad? Es fe en el Señor aquí. No es solo valentía descarada. Es el Señor quien me liberará. El Señor cuidará de esto. Pero ve lo que tuvo que hacer para llegar a esto. Él ha puesto su vida en peligro al intentar cazar un león y un oso que estaban tomando las ovejas, que él tenía que asumir. Se habla de la responsabilidad personal por este joven. No dejaré que este león tome a esta oveja. Este cordero no va a ser las chuletas de cordero para el león. No. Él se toma su papel de pastor muy en serio. Y hay algo. Reflexiona sobre ese tipo de carácter. O no permitirá que eso pase. Su responsabilidad es demasiado crucial. Y no hay un animal feroz, un animal salvaje que lo detenga de cumplir con sus deberes aquí y su responsabilidad, porque tiene al Señor con él. Podrá eliminar al león y al oso. Así que ha edificado esto. Pienso en nuestras vidas y cómo tomamos decisiones. ¿Y qué estamos construyendo realmente? ¿Cómo formamos nuestro carácter paso a paso y precepto por precepto para llegar a donde David está hoy aquí? Si no hubiera hecho esas cosas antes, ¿estaría haciendo esto hoy? No sé si lo haría. No sé si se enfrentaría al león. Entonces, ¿qué hemos hecho antes? ¿Cómo lo recordamos? ¿Cómo miramos atrás? En donde sabemos que el Señor nos ha salvado, nos ha cuidado o nos ha dado fuerza y luego catapultar eso a nuestro día de hoy. Nuestro día, este día. ¿Cierto? Hoy, mañana y lo que sigue. Y luego continúa construyendo esa confianza, esa fe en Dios. Entonces David agarra la primera piedra y la lanza. Y golpea a Goliat en la frente. Está fuera de combate, ha terminado, está muerto. Y el primer lanzamiento. No, otra vez sin dudar. Y agarra la espada de Goliat y lo decapita. Igual que Nefi y Labán. Y él es un héroe. Se vuelve un héroe en Israel, y Saúl pone a David sobre sus ejércitos. ¿Cómo no lo harías? Él es el guerrero más formidable en este instante. Y después se pone muy celoso y comienzan los problemas. Él tiene
y a David casarse con su hija Mical. Y después, más tarde, se la va a quitar por sus celos. Y David debe huir y esconderse, ¿no? Y David es un personaje asombroso, pero tan increíble como es en su fe y valentía y obediencia. No es Cristo. Aún no es el Rey de Reyes. Y terminará cayendo. Y esa es la historia que compartimos sobre Saúl y David, sustituyendo en cierto modo, representando, pero reemplazando al Rey de Reyes por un rey temporal. Y este es nuestro caso, ¿no? De nuevo, regresando al templo. No basta con ser ungido para llegar a ser rey y reina. No es suficiente ser seleccionado porque tú has decidido para seguir ese camino, esa marcha real. La cuestión es, ¿aguantas hasta el final? Y cuando te equivocas en algo, te lamentas y buscas cambiar la situación y superarte y seguir con esa marcha, por decirlo de alguna manera, hacia el velo y encontrarte con Dios cara a cara y poder decir, ya sabes, o escucharle decir, ojalá, soy un buen y leal siervo. Soy un buen y fiel rey o reina. Esta es una narrativa paralela. La realeza del templo. Muchas gracias por tu atención en este momento. Gracias por oír.